A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué una sociedad decide castigar unas cosas y otras no? Porque no es algo que se decida al azar, para nada. Detrás de cada condena, de cada ley, hay siglos de debate sobre qué es justo, qué es útil y, sobre todo, dónde están los límites del poder del Estado. Así que vamos a sumergirnos juntos en los principios que lo sostienen todo, en el corazón de nuestro sistema de justicia penal. Para entenderlo bien, hemos preparado un recorrido por 5 áreas que son clave. Primero, la regla de oro que nos protege a todos. Después, las garantías para que un juicio sea justo. Luego, la gran pregunta: ¿para qué castigamos? Veremos también las herramientas concretas, las penas, y terminaremos explorando las alternativas que existen a la cárcel. ¡Vamos a ello! Empezamos por el cimiento de todo el edificio. La idea que básicamente impide que el poder del Estado sea absoluto y haga lo que quiera. Es el concepto que se diseñó para protegernos de la arbitrariedad y darnos seguridad. Aquí está. Nullum crimen sine lege. Suena a latín antiguo y un poco enrevesado, pero la idea que esconde es sencillísima y a la vez superpoderosa. Significa que el Estado no puede improvisar, no se puede sacar un delito de la manga. Para que algo sea delito, tiene que estar escrito y definido en una ley antes de que nadie lo cometa. Y esto nos da una seguridad tremenda, porque sabemos a qué atenernos. Y claro, este gran principio se sostiene sobre 4 pilares. Cada uno es como un muro de contención contra el poder desmedido. La lex previa impide que nos condenen hoy por algo que era legal ayer. La lex scripta asegura que los delitos solo los pueden crear nuestros representantes. La lex stricta prohíbe a un juez estirar una ley como un chicle para que encaje en un caso que es solo parecido. Y la lex certa obliga a que las leyes sean claras, que se entiendan, sin dejar lugar a dudas. Vale, ya tenemos la primera pieza del puzzle. Tiene que haber una ley previa, escrita y clara. Pero con eso no basta. Ahora vamos a ver los principios que garantizan que la aplicación de esa ley sea justa y razonable. Otra frase en latín: nulla pena sine culpa. No hay pena sin culpa. Y es que esto es absolutamente fundamental. Significa que el castigo es personalísimo. La responsabilidad penal no se puede transferir, no se hereda. Solo se puede castigar a quien ha cometido el delito, y siempre que lo hiciera a propósito o por una negligencia grave. No se puede castigar a un padre por lo que ha hecho su hijo, por ejemplo. Y la pena, además, nunca puede ser más grande que la culpa de esa persona. Y esto nos lleva a algo muy práctico. Verás, no es suficiente con saltarse una norma para que algo sea un delito. La acción tiene que haber dañado o puesto en peligro de verdad algo importante que la ley protege: la vida, la propiedad, la seguridad, lo que sea. Esto evita que lleguemos a situaciones absurdas como meter a alguien en un proceso penal por robar un chicle. Son los famosos delitos de bagatela, que no tienen la importancia suficiente como para poner en marcha toda la maquinaria del derecho penal. Y este gráfico lo deja clarísimo, ¿verdad? Es una idea que todos tenemos en la cabeza. La pena tiene que ser proporcional al delito. A medida que el delito es más grave, la barra de la pena sube. Es de sentido común. No se puede castigar igual un hurto que un asesinato. Y esta proporcionalidad tiene que darse en 2 momentos. En la ley, cuando se decide la pena máxima y mínima para un delito, y luego, en la sentencia, cuando el juez decide el castigo concreto para esa persona y ese caso. Hasta ahora hemos visto las reglas del juego. Pero ahora vamos a la pregunta del millón, a la madre de todas las preguntas. Más allá de las leyes, ¿cuál es el sentido final del castigo? ¿Por qué lo hacemos? Y aquí, claro, entramos en un debate filosófico que es fascinante. La pregunta que lo cambia todo es esta: ¿castigamos para hacer justicia por un mal que ya se ha cometido o lo hacemos para evitar que se cometan otros males en el futuro? Porque la respuesta que demos a esto define por completo el sistema penal que queremos. Por un lado tenemos las teorías absolutas, las de la retribución. La idea, para que nos entendamos, es la del ojo por ojo. El fin del castigo es simplemente hacer justicia, imponer un mal para compensar el mal que se causó. Y punto. Aquí no importa si la pena va a servir para algo en el futuro, si va a reformar a alguien. Lo único que importa es que sea justa en relación con lo que pasó. Es una mirada al pasado. Y en la otra esquina del ring, por así decirlo, están las teorías relativas, las de la prevención. Para estas teorías, el castigo es una herramienta. Una herramienta que tiene un fin muy práctico: evitar que se cometan más delitos. Y esto se puede intentar de 2 maneras: con la prevención especial, que se centra en el propio delincuente para que no vuelva a delinquir, o con la prevención general, que usa el castigo como un mensaje para el resto de la sociedad, para disuadir a los demás. Esta tabla es genial para ver el choque de trenes, ¿eh? Por un lado, las teorías absolutas, mirando al pasado y preguntándose ¿qué es justo? Y por otro, las relativas, mirando al futuro y preguntándose ¿qué es útil? Una se centra en la moralidad, la otra en las consecuencias. Son 2 maneras de ver la justicia que, en principio, son como el agua y el aceite. Entonces, ¿qué pasa en el mundo real?
Pues que la mayoría de sistemas legales no eligen ni blanco ni negro, sino que buscan un punto intermedio. Se llaman teorías mixtas, o de la unión. Y la clave es esta: la pena tiene que ser útil, tiene que servir para prevenir, pero, y este pero es gigante, nunca puede ser más dura de lo que se considera justo por el delito que se cometió. O sea que para que una pena sea legítima, tiene que ser las dos cosas a la vez, justa y útil. Vale, mucha filosofía. Pero, ¿en qué se traduce todo esto en la práctica? Ya sabemos por qué se condena, ahora vamos a ver con qué herramientas cuenta el sistema para hacerlo. ¿Cuáles son las penas concretas? Si nos fijamos en el Código Penal argentino, que es la fuente principal para este análisis, vemos que hay como una escalera de castigos ordenados por gravedad. Arriba del todo, lo más grave, la reclusión y la prisión, que te quitan la libertad. Por debajo, la multa, que te toca el bolsillo. Y luego la inhabilitación, que te impide hacer ciertas cosas, como ejercer una profesión o conducir. A ver, reclusión y prisión. Suenan casi igual, ¿verdad? Pues ojo, porque aunque hoy en día en la práctica se cumplen de forma muy parecida, la ley todavía mantiene diferencias importantes. Por ejemplo, en cómo se calcula el tiempo para poder pedir la libertad condicional, o cómo se cuenta el tiempo que una persona ha pasado en prisión preventiva. Son detalles técnicos, sí, pero que tienen un impacto enorme en la vida de una persona condenada. Pero que no todo es encerrar a la gente y ya está, ¿eh? El sistema también tiene mecanismos pensados para evitar la cárcel en algunos casos y sobre todo para dar segundas oportunidades y fomentar la rehabilitación. Vamos a ver cómo funcionan. Es súper importante no confundir estos dos conceptos que a veces se mezclan. La libertad condicional es para alguien que ya está cumpliendo una pena en prisión y se le permite salir antes de terminarla. En cambio, la condena condicional es cuando a alguien se le condena a prisión, pero el juez decide dejar esa pena en suspenso, sin ejecutarla, siempre y cuando cumpla unas condiciones. Son dos cosas totalmente distintas en momentos y para personas diferentes. Y luego está la probation o la suspensión del proceso a prueba. Esto ya es otra historia. Es una herramienta todavía más potente. Permite parar el juicio antes de que haya una sentencia. Si la persona imputada repara el daño que causó y cumple una serie de reglas durante un tiempo, el caso se cierra por completo. Se extingue la acción penal. Y lo más importante, no queda ningún antecedente. Es una forma de resolver conflictos sin llegar al final del camino penal. Y para que veamos cuál es el objetivo último, al menos sobre el papel, hay una cita que es demoledora. Proviene de un tratado internacional, el Pacto de San José, que está incorporado en la Constitución de muchos países, y lo dice así de claro: la finalidad esencial de la cárcel es la reforma y la readaptación social. O sea, no es solo castigar, es sobre todo resocializar. Y cerramos con esta reflexión. Si la propia Constitución dice que la meta es la readaptación social, la pregunta que se queda flotando en el aire es: ¿están nuestras cárceles, está nuestro sistema realmente diseñados para cumplir con ese objetivo? Es una pregunta clave que nos hace pensar en la distancia que a veces hay entre lo que la ley sueña con ser y lo que la realidad es cada día.